Ya chiquillos, comencé a grabar porque la semana pasada recuerden que me olvidé de grabar. Pero de todas formas, igual les compartí la grabación de la clase que hice en el otro grupo, que finalmente era el mismo contenido que tenían ustedes. ¿Ya? Bueno, la semana pasada, así como un gran resumen, estuvimos viendo todo lo que era la geotecnia y los estudios geotécnicos, que también fue un poquito lo que les compartí en el foro para que pudiéramos debatir y cada cual manifieste su opinión al respecto del punto. Ustedes saben ya cómo funciona el tema del foro. La idea es que nos piden a nosotros que se genere una evaluación a partir de eso, pero tampoco va a ser una nota completa, y quizás va a ser, sus participaciones van a influir en una nota, en la última nota que nos queda, digamos, o en algún porcentaje de la integrativa. Pero la idea es que semana a semana vayan entrando y vayan compartiendo, aportando algo, ¿ya? A la discusión. Esta semana la discusión del foro tiene que ver con la importancia de los estudios geotécnicos, pues, tanto para la construcción como para la minería. Bueno, y a partir de eso, cuando se hacen los estudios de terreno, o sea, los estudios estratigráficos que hablábamos, que son los estudios que nos entregan información de los componentes, las distintas capas de la corteza terrestre, del terreno que nosotros vamos a ocupar para, ya sea para hacer un proyecto constructivo o un proyecto inmobiliario. Con esa información como input, lo que podemos después ocupar, o lo que nos toca de nuevo ver con lo que nos dice nuestro programa, es un poquito ir conociendo algunas características de los micropilotes y de los anclajes. ¿Okay? No sé si alguno de ustedes ha trabajado en micropilotes o en pilotes y anclajes. ¿Alguno tiene experiencia al respecto? No. Bueno, vamos, ustedes saben que vamos a Yo, ir. yo, 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 yo. A ver, Anclaje, ¿quién es yo? Cristian Varas. Don Cristian, ¿cómo está usted? Cansado. Estamos más o menos igual. Yo llegué corriendo hoy día a hacerle la clase. Tuve un problema en la pega, así que llegué a última hora. Cuénteme, ¿cuál es su experiencia ahí con los micropilotes y los anclajes, o los pilotes y los anclajes? Bueno, con los anclajes estamos trabajando ahora. Ya, justo en este momento. El- sí, estamos trabajando en los anclajes en un proyecto en el aeropuerto. Ya. Los micropilotes no los he visto. Pilotes he visto ahí en el aeropuerto. Claro, bueno, De- el pilote con el micropilote se diferencian principalmente en los tamaños. Vamos a ir viendo ahí un poquito cuáles son las diferencias. Mire, vamos avanzando, y cuando lleguemos a la parte de anclaje, ahí le pido su aporte, porque siempre es bueno de alguien que está metido en el tema y que está realizando día a día el cuento, que lo maneja más, que nos comparta la experiencia, y así aprendemos todo. ¿Ya? Partamos en esta vale. pasada con los micropilotes, que finalmente, como sale ahí en la PPT, dice que son elementos empleados para cimentar las distintas estructuras, las distintas construcciones, y que lo que ayudan es a transmitir los esfuerzos de tracción y de contracción a la Tierra, digamos, y de compresión a la Tierra. Entonces, ¿qué es un micropilote? ¿Ya? Es una estructura metálica que normalmente no tiene un diámetro mayor a 35 centímetros, ahí dice 350 milímetros, 35 centímetros de diámetro, que se introduce en el terreno, donde se hace una perforación, ¿cierto? Se introducen de más o menos 35 centímetros de diámetro, y a través de dos formas, ya sea de una armadura metálica o a través de barras de acero corrugado, se forma una estructura que después es rellenada por alguna lechada o algún mortero, ¿ok? Que ayuda a que esta estructura se solde al terreno, y lo que permite es transferir las cargas hacia el terreno, ¿cierto? Cuando yo, dentro de mi estudio geotécnico, logro determinar que las capas que tengo en mi perfil estratigráfico, las capas o estratos del terreno, no son suficientemente adecuados para soportar las cargas, ¿cierto?, de la estructura que voy a poner encima, sobre todo las cargas de compresión, las que tienen que ver con el peso, ¿cierto?, y la tracción, lo que tiene que ver con la resistencia a los movimientos de los sismos, no son lo suficientemente adecuadas. Lo que hago es reforzarla a través de este tipo de cimentaciones, ¿okay? Que lo que hacen es transferir el esfuerzo hacia terrenos que tengan una condición más adecuada en las profundidades. Ya, normalmente los micropilotes no van más allá de 10, 12 o 16 metros. Cuando, si se necesita algo más grande o transferir más abajo, ya se ocupan los pilotes que tienen, si bien la función es la misma, lo que cambia, digamos, es el tamaño, ¿okay? Las dimensiones del proyecto. Entonces, como ellos dicen, los micropilotes transfieren las cargas al terreno en profundidad
son utilizados en aquellas situaciones en que las capas o estratos superficiales del terreno, tras haber realizado el estudio, no tienen una capacidad para soportarlo, un poco lo que estaba hablando. También se usan para contener tierra en excavaciones en formas de pantalla, como sale un poco ahí. Es muy usado en las bocas de túneles, ¿cierto? Como una pantalla de micropelotes para contener los terrenos para los posibles derrumbes, ¿cierto? O que ceda el terreno. Muy bien, don Héctor, está sacando pica. No cuente Que plata. mi mujer está totalmente enamorada de mí, no me deja tranquilo, siempre me anda acosando. ¿Quién como usted, oiga? ¿Quién como usted? Entonces, como les decía, después de este break amoroso de Héctor, como les decía, los micropilotes normalmente son muy ocupados como pantalla. Aquí lo que hacen es, a través de poner varios en hilera, forman una pantalla que permite darle más soporte a este tipo de terrenos como el que aparece acá, ¿cierto? Este tipo de estructura, y nos ayuda para que los terrenos no cedan y reparten la carga más uniformemente y podamos tener esas bocas de túneles, o son muy usados también en las pantallas de los estacionamientos de los edificios, ¿cierto? Para evitar que el terreno ceda y ejerza presión sobre la estructura. Vamos más allá. Como les decía, lo que nosotros más comúnmente escuchamos en la estructura son los pilotes. ¿Y en qué se diferencia uno de los pilotes con los micropilotes? Principalmente, como les decía, tienen la misma función, pero la diferencia va en el tamaño. Si son óptimos para obras en las que el terreno no permite poner unos pilotes convencionales. Los pilotes convencionales son estructuras que tienen un diámetro aproximadamente entre 80 centímetros, 1 metro, incluso un poco más, que se hacen grandes perforaciones, ¿ya? A gran profundidad. Después se instala una malla, ¿cierto?, de una estructura metálica y se inyecta el mortero, lo que le da digamos, una estructura, una transferencia de carga importante al terreno. Pero estos son cuando el peso es tal que debe ser soportado por terrenos que están más profundos, o, digamos, o cuando están las condiciones para hacerlo, porque pensemos que meter una máquina que haga un hoyo de 1 metro son tremendas máquinas. Las máquinas perforadoras para pilotes son máquinas enormes, no así las perforadoras para micropilotes, que como dice ahí, que al tener un diámetro menor, también la máquina es una máquina más pequeña y es más fácil ocuparla en distintos terrenos. Yo un micropilote lo puedo usar para transferir la carga de una casa, por ejemplo, los cimientos de una casa a un terreno, y obviamente no los pilotes, porque son para estructuras mucho más grandes, para puentes, para distintos edificios. Ofrece una posibilidad, dice ahí, de colocar más cantidad de micropilotes que soporte una mayor carga. Claro, si la capa a la que necesito llegar, ¿cierto?, del terreno no está tan profunda, no es necesario poner un pilote, puedo poner varios micropilotes, como aparecía en la imagen de atrás, y que me pueden llegar a soportar varios micropilotes que me pueden llegar a soportar la misma carga que un pilote. Y el último punto es lo que yo les decía, que la máquina utilizada para perforaciones, como es más ligera, puede acceder a distintos tipos de lugares. ¿Okay? Ahora, los micropilotes, normalmente cuando uno habla de ellos, los diferencia según el tipo de armadura o el tipo de soporte. Los que son armados con barra son, como aparece en la figura, se hace la perforación y lo que se meten son fierros, acero corrugado, y esos son los que le dan el soporte a la estructura y son donde se va a transferir la carga. Otra forma, ahí dice que son las armaduras que van a soportar. Estas armaduras son especialmente recomendadas en pilotes que trabajan a tracción o con esfuerzo alternativo entre tracción y compresión. Y los otros son los armados con tubos, ¿ya? Que aquí ya no meto un fierro corrugado, sino que meto un tubo de una armadura tubular, ¿cierto?, de acero. Dice aquí los micropilotes armados con tubos son de especial aplicación cuando se trata de pantallas de micropilotes, lo que les comentaba, como estas de las bocas de túneles, para la contención de terrenos donde la totalidad del esfuerzo es asumido íntegramente por la armadura tubular. Entonces, como hablaba, los micropilotes los podemos separar según su estructura. Unos van a ser de esta armadura tubular y otros van a ser de un fierro corrugado. Y también los podemos separar según el tipo del contenido, de cómo lo vamos a soldar al terreno. Unos pueden ser con una lechada y otros van a ser con mortero. ¿Cuál es la diferencia, según su experiencia, entre la lechada y el mortero?
¿Alguien conoce esa diferencia? ¿La lechada es solamente agua con cemento nomás, profe? ¿O La dosificación, ¿Ya? ¿Cómo eso por ahí? O sea, según lo que yo tengo entendido, la lechada de agua con cemento nomás, corríjanme ustedes, que son más expertos en construcción, que el mortero ya lleva un poco más de carga, ¿cierto? Puede llevar arena, puede ser algo más consistente. ¿Ya? No sé si ustedes tienen alguna opinión diferente. Ahora, indistintamente de eso, dependiendo del terreno, puede ser que la lechada o el mortero tenga distintas características, distintos espesores, distinta sea la dosificación, como decían por ahí. ¿Ya? Entonces, como les decía, tenemos los morteros que se ocupan para transferir las fuerzas de tracción y compresión hacia el terreno, ¿cierto? Las fuerzas de tracción y compresión de una estructura hacia el terreno los podemos dividir según su estructura. Unos van a ser, se va a perforar el edificio, se van a enterrar fierros corrugados, y en el otro se va a perforar el edificio y se van a enterrar unos cilindros de metal. Y también los podemos separar por el llenado. Uno se va a hacer a través de inyección de lechada. O sea, se va a ocupar una bomba y se le va a inyectar una lechada a presión, y para eso hay distintos tipos de formas de inyección. Una de esas es la llamada IGU, que es una inyección global única. Se pesca la bomba y se le tira un solo paraguaso toda la lechada, que ingresa por el tubo y por debajo sale el rebalse, digamos, y llega hasta la superficie, y lo que hace es que se llene de lechada tanto por dentro como por fuera, lo que ayuda a la sujeción con el terreno. Otro es la inyección repetitiva, que es más o menos lo mismo, solo que se va haciendo no solo de una vez, sino que se va haciendo con golpes de presión de lechada, lo que hace que a través cada vez que va ingresando, van saliendo por pequeños orificios que tiene el tubo acá, en los costados, y ya no tiene que esperar todo el rebalse, sino que a medida que va entrando, va saliendo por los costados y va soldando. Y el último dice inyección repetitiva y selectiva, que se ocupa un tipo de inyector especial con tubo y manguito, que incluso se controla el nivel de presión que se inyecta. Para todo esto se ocupan bombas de inyección para la lechada, para que sean capaces de rebalsar, digamos, todo el material que se va a ocupar para soldar la estructura del terreno. Y el otro tipo de inyección es inyección por mortero, que normalmente es una inyección más artesanal, ¿cierto? Más manual, como aparece ahí. Entonces, ahí dice, el vertido de inyección del mortero se emplea para cualquiera de los dos tipos de armada, para el tubo, como sale en la foto, o para las armadas de fierro. Cuando hablamos de inyección por lechada, normalmente se ocupa para los tubos, no tanto para la armada de fierro. ¿Ya? Ahí dice que se ocupa el mortero y es recomendable especialmente en terrenos con presencia de agua. Como hablábamos en la clase pasada, cuando uno hace el estudio geotécnico, uno también puede determinar el nivel freático, que es dónde me voy a encontrar con el agua, lo que es súper importante. Entonces, si el mortero va a llegar a tocar el agua, ¿cierto? O las capas subterráneas, si el micropilote va a llegar a tocar las capas subterráneas, es recomendable hacerlo a través de mortero y no de lechada. Y hay un tercer tipo de micropilotes, que ya es algo más moderno, mucho más caro y mucho más topísimo, que se llaman micropilotes Titán, que lo que hace es, el componente es 3 en 1. La misma estructura metálica sirve como perforador, porque tiene en su punta una broca, por tanto la máquina que hace la perforación no necesita perforar el terreno para inyectar la armadura, sino que la misma broca que perfora el terreno es el micropilote. Tiene unos orificios aquí en la parte de abajo, por donde se le inyecta la lechada por en medio, que es hueco, y por esos orificios sale el remanente que va rellenando y va rebalsando los costados para darle soporte y soldarlo con el terreno. Entonces es una innovación súper top que se ocupa hoy en día. Los famosos micropilotes Titán, innovación alemana, y ustedes saben que los alemanes son los que lo llevan en todo este tipo digamos, de negocio. Las máquinas para hacer las perforaciones para los micropilotes son muy parecidas a las máquinas de pilotes, solo que son más pequeñitas, ¿no? ¿Ya? Normalmente son máquinas orugas que se soportan con este sistema hidráulico, ¿cierto? Y lo que hacen, tienen en la punta un sistema rotativo
que lo que busca es ir rompiendo el terreno para poder después enterrar el micropilote. Le meten una especie de broca, o sea, de sinfín, y van sacando la tierra, meten el sinfín, van sacando la tierra, para después meter los distintos micropilotes que sean los adecuados para cada uno de los terrenos. Ahí tienen un tipo de modelo, hay otros tipos de modelos más modernos, pero la verdad que todas cumplen lo mismo. ¿En qué varían? En la fuerza que tengan. Entonces yo voy a ocupar una u otra máquina dependiendo de las características del terreno. Si el terreno está más compacto, si el terreno es más duro, es más resistente a la tracción. Todos datos que voy a traer desde el estudio geotécnico como lo veíamos la semana pasada. ¿Dudas, muchachos? ¿Consultas? Profe, Me yo tengo cansé. una duda. Profe, a lo mejor no es parecido, pero el tema cuando rescataron a los 33 mineros no ocuparon tipos de estas máquinas de pilotes para, no sé, para reforzar un poco la excavación que estaban haciendo o algo así. Mire, la semana pasada hablaba un poquito de eso, porque Se la dentro del perdí. estudio... No se preocupe. Dentro del estudio geotécnico hablábamos de las máquinas que para rescatar muestras se ocupaban tipos de perforadoras de sondaje, que eran las que hacen distintas perforaciones para obtener muestras a distintos niveles, para conocer los distintos estratos o capas del terreno. Y hablábamos que una de las máquinas más famosas era la T130, que se ocupaba en Australia, creo que en la región de Australia, que allá era ocupada para descubrir pozos de agua, ¿ya? A grandes profundidades. Y ahí trajeron esa máquina y esa fue la que acá perforó y llegó a los 700 metros. Lo que ocupan ahí son máquinas de rotación muy parecidas a estas, solo que a otra escala, y van metiendo fierros, van metiendo broca y después van encamisando las perforaciones que van haciendo y vuelven a meter roca y vuelven a encamisar. O sea, vuelven a meter las brocas y vuelven a encamisar. Esa fue la que llegó a los 33 mineros, en inicio con un diámetro de aproximadamente unos 10 centímetros, y después eso fue creciendo. Después le van metiendo otro tipo de broca donde, como ya tienen la estructura y ya hicieron la primera perforación, después ir agrandando la perforación, ¿no? ¿Ya? Todo buen, eh, todo buen minero sabe ahí trabajar las perforadoras. ¿Ok? Entonces, hay otro tipo de máquinas que son mucho más grandes, que las vamos a ver cuando veamos las máquinas perforadoras, y vamos a ver cuál es la función que ellos cumplen, que son las que van haciendo las chimeneas para las minas. Hay unas máquinas que trabajan desde abajo hacia arriba. Es que una vez que rompen un pequeño diámetro, si tienen acceso desde abajo el cabezal es como si yo pusiese un aspa en un fierrito, pongo un aspa debajo y en vez de ir rompiendo hacia abajo, empiezo a romper hacia arriba. Todo lo que cae, digamos, es extraído desde el interior de la mina. Ahí lo vamos a ir cachando de rechoro. Y esos fueron los distintos mecanismos que usaron ahí con los 33 mineros. Pues. ¿Alguna duda, muchachos, con respecto a los micropilotes? Don Rodrigo, don Pedro, don Michel Mera, que se ve tan joven ahí en la cámara, No, profe, yo no. ¿no? Estuvo claro, profe. Súper clara la explicación. Ya, a mí de esto lo que me importa a mí es que el concepto de el micropilote, ¿para qué lo ocupamos? Para transferir las fuerzas de tracción y de compresión hacia el terreno, transferir las cargas hacia el terreno. Y que tenemos principalmente tres tipos. El que le metemos estos fierros estriados y los rellenamos con mortero, el que le metemos los tubos y los rellenamos con lechada a presión o con mortero. Y por último, esos los más bacanes, ¿cierto? Los más top, que son estos titán, que me sirve de broca, me sirve de cápsula metálica y por ahí mismo voy y inyecto la lechada. ¿Okay? Y lo que nos ayudan es, como les digo, a transferir las cargas. Ahora, no son los únicos tipos de mecanismos que nosotros utilizamos para transferencia de carga. También junto con los micropilotes tenemos los anclajes, que los anclajes son capaces de transmitir todas las fuerzas de tracción principalmente. ¿Para qué se ocupa? Para evitar derrumbes de distintos terrenos. Nosotros los vemos muy ligados a cuando estamos haciendo un túnel, por ejemplo, los pueden ver en el metro, en los túneles de mina. Lo que busca es evitar que las paredes vayan cediendo, ¿cierto?
que nos Los vayan subterráneos de los centros comerciales también sería de los edificios. en los subterráneos de los edificios, cuando vemos los muros que están, cuando pasamos por debajo de las rutas que tienen pasos bajo nivel, también vemos anclajes que están soportando un poquito las paredes de los pasos bajo nivel, ¿verdad? Entonces lo que buscan eso es soportar un poco esa fuerza de la atracción, o sea, buscan a través de distintos tirantes soportar la fuerza de la atracción que está sometiendo el terreno a esos muros, esas paredes. ¿Ok? Los componentes son los que aparecen ahí. Normalmente un tubo, una barra de acero, que tiene una punta estriada, ¿cierto? Por donde también se inyecta una lechada. Está soportado en la superficie. Nosotros lo que normalmente vemos es una placa de acero, ¿verdad? Y de ella va saliendo una especie de cilindro con un hilo del que se afirma una tuerca que es la que le da el tirante, el soporte. ¿Okay? Y ahí vemos algo parecido a esto, ¿verdad? A lo que aparece acá en la figura. Ahora, los anclajes también los podemos ir clasificando. La primera clasificación es por su vida útil. Vamos a tener anclajes que van a ser provisionales y que normalmente nosotros vemos cuando están haciendo las primeras perforaciones en los proyectos inmobiliarios, vemos que incluso hay anclajes que están soportados por algunas planchas de madera, digamos, de distintos componentes mucho más livianos, algunas planchas de metal, pero lo que hacen es hacer un soporte más que nada paulatino, provisorio, mientras se instala la estructura. Eso es lo que dice ahí. Hay unas que se llaman paipas, profe. Paipas no la ubico. Sí, que ocupan para eso como ¿Como trabajos provisorios? provisorio, claro. Ya, vamos a Que buscar una las especie Pipas paipas. se usan en los moldajes también, pero me imagino que son pipas más chicas pues, para los moldajes. Claro, mira, vamos a buscar las paipas. No manejo el concepto, pero lo vamos a buscar. Probablemente sean de este mismo tipo de anclaje, los anclajes provisorios que nos van a servir, como les digo, en el inicio de la obra, más que nada para ayudarnos en las partes incipientes, que las primeras partes del trabajo. Y después tenemos anclajes permanentes, que son los que se van a quedar definitivamente cumpliendo la función de el soporte a la tracción. ¿Ya? Ahora, que es importante que tienen que estar bien dimensionados, bien calculados, sus dimensiones tienen que ser las adecuadas, y su tipo de materialidad por la que están construidos también tiene que ser la adecuada, dependiendo incluso del ambiente al que van a estar sometidos. No es lo mismo un anclaje con un tipo de metal que está sometido solo a lluvia y a la intemperie, con otro que está sometido, digamos, a un ambiente salino. El tipo de corrosión puede ser más nocivo. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la primera clasificación de los anclajes, que tiene que ver por su vida útil y que debe considerar el tiempo que va a estar en uso el anclaje, y que ante eso tiene que tener la materialidad que corresponde. Hay otro tipo de anclajes, chicos, me quedan 10 minutos, así que voy a tratar de apurarme un poquitito. Ustedes saben que si se corta, me despido ahí por el chat y seguimos la próxima semana. Hay otro tipo de anclaje, o sea, otra forma de clasificar los anclajes es por la forma de trabajar. Aquí es súper chulo porque tenemos tres formas. Uno son los anclajes pasivos, los anclajes activos y los anclajes mixtos. Esto es lo mismo que si nosotros pensemos si estamos poniendo un perno, por ejemplo. Cuando hablamos de anclajes pasivos, estamos diciendo que el anclaje lo vamos a dejar tirante, pero sin generar fuerza. ¿Ok? Es como cuando yo aprieto una tuerca solo con la mano, ¿cierto? La dejo hasta el tope, pero no estoy generando ninguna fuerza. Por tanto, el anclaje, ¿cuándo va a empezar a generar fuerza? Cuando el terreno se empieza a deformar. Entonces el terreno se empieza a deformar, empieza a ejercer presión sobre el anclaje, y ahí el anclaje empieza a ocupar su fuerza. Entonces no va a trabajar mientras el terreno no se deforme. ¿Ya? En eso, mientras tanto, va a estar pasivo, va a estar ahí, en su límite, pero todavía no va a estar ejerciendo ninguna fuerza de tirante, ninguna presión. ¿Ya? No se va a estar tensando en ningún momento. Cuando hablamos de anclaje activo, son aquellos que se tensan a su máxima capacidad. Ahí hablan alcanzan su carga admisible, ¿cierto? Cuando yo estoy tensando, estoy ejerciendo fuerza, estoy ejerciendo carga sobre el anclaje. Entonces el anclaje activo se tensa a su máxima capacidad. Esto es como si yo la misma tuerca voy y la aprieto a todo lo que da, ¿cierto? Su máxima capacidad, entonces, al tensarlo así, el anclaje desde el inicio está ejerciendo carga sobre el terreno. Por tanto, no le está permitiendo al terreno ninguna posibilidad de deformación. ¿Ok?
Y tenemos anclajes mixtos, que la gracia de esto es que la estructura metálica se pretensa. O sea, si bien no está suelta como en el primero, tampoco está tan tirante como en el segundo, por tanto, está ejerciendo cierta presión y cierta tensión, pero también tiene un margen para una posible o una pequeña deformación del terreno. ¿Okay? Todo esto va a depender del terreno en el que está ubicado y de las características de la estructura que está sosteniendo el anclaje. ¿Okay? No es lo mismo, por ejemplo, tener un túnel como en el metro o como en una mina que esté soportando un túnel que, por supuesto, voy a requerir la menor capacidad de, o sea, voy a necesitar que tenga la menor deformación posible, a quizás, por ejemplo, lo que hablábamos del muro del paso a bajo nivel, que sí tengo el margen para que se me corra 10 o 20 centímetros más para allá o más para acá. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Ok. Se entiende. Y lo último, la última clasificación del anclaje es por su tipo. Dice, hay unos que son por inyección, que es muy parecido al mortero. Son armaduras metálicas alojadas en taladros perforados, cementadas mediante inyección de lechado, cemento mortero. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Se mete con la misma perforadora, una perforadora muy parecida a la perforadora de los micropilotes. Se perfora, se deja el cable, normalmente los anclajes son de cable, y mientras se va perforando, la punta, que es como una broca, queda enganchada, se le mete una lechada o un mortero. Entonces eso es lo que le da la sujeción al anclaje y la resistencia para tirarlo. Y otros son por tirante. Ahí dice, la armadura o tirante es el elemento longitudinal que se tracciona y que se constituye principalmente el anclaje. La gran mayoría de los tirantes consiste en una barra o un conjunto de cables, ambos de acero. Aquí ya tenemos una armada mucho más estructurada, con mayor capacidad de soporte. Si bien de todas formas se mete alguna lechada o algún mortero para soldar al terreno, ya tenemos algo mucho más consistente. Miren ustedes el tipo de anclaje que hay acá. Dudas, chicos. Hasta ahí lo vamos a dejar por hoy día. Dudas, consultas. ¿No? Miren, lo que me interesa a mí, que les vaya quedando de esto, es que tanto los morteros como los anclajes nos permiten transmitir fuerza. Los morteros, fuerza de tracción, para evitar, ¿cierto?, los movimientos que generan tracción a la tierra, y fuerza de compresión por las cargas, y los anclajes principalmente para evitar la fuerza de tracción que nos pueden generar esas murallas que se quieren venir, ¿cierto? Y el anclaje lo que hace es sostenerla. ¿Okay? Y cuando hablamos de los micropilotes, lo que estamos diciendo es que tenemos distintos tipos. Los principales son: hago el hoyo, meto fierro estriado y le meto un mortero, hago el hoyo, meto una cápsula o una armadura de fierro y la relleno con una lechada a presión, ¿cierto? O un mortero a presión para que se solde el terreno. Y esto nos ayuda a transmitir la carga. ¿De qué profundidad va a ser? De la necesaria para llegar a una capa que me permita transmitir esa carga, que sea lo suficientemente estable. ¿Y cómo voy a determinar cuál es esa profundidad? A través de los estudios geotécnicos, como los veíamos la semana pasada, ¿cierto? A través de los distintos muestreos y sondajes que hice en el terreno. ¿Ya? En la minería, ¿dónde nos sirven los micropilotes? Sobre todo en los bocatúneles, ¿cierto? Que son los que hacen que se reparta la carga entre toda la superficie del techo, digamos, de la mina. Y los anclajes, donde nos ayuda en la parte minera en sostener los muros, ¿verdad? Los anclajes, por su parte, como veíamos ahí, se clasifican según 3 tipos: por su tipo, por su vida útil y por su forma de trabajar. Entonces tenemos, cuando hablábamos de vida útil, provisorio y permanente; cuando hablamos de forma de trabajar, pasivo, activo y mixto; y cuando hablamos de su tipo, inyección y tirante. ¿Ok? Igual repásenlo ustedes saben que yo les dejo cargado el PDF, que tiene mucha más información que la que aparece acá en el PPT. Esto es más que nada para hacerlo mucho más rápido para el tema de la presentación, pero ahí ustedes en el PDF van a encontrar mucha más información. Les estoy dejando en el recurso de aprendizaje de la aplicación Moodle el PDF. Ya mañana o pasado les subo esta PPT, y también les estoy dejando un link al video. Antes les ponía el video directamente, pero la página ya no aguantó los pesos de los videos, por tanto lo estoy subiendo a YouTube y les estoy dejando el enlace. ¿Ok? Para que ustedes lo revisen el video de la clase las veces que necesiten verlo. ¿Ya, muchachos? ¿Dudas, consultas, preguntas?
No, profe. ¿No? Ya pues chicos, miren, nos quedan... Profe, 2 profe, minutos. profe. Dígame. En cuanto a los foros, chuta, quizás no todos tenemos mucho tiempo como para responder tantos foros. Y el otro día quería responder uno suyo y estaba bloqueado, profe. Usted lo va bloqueando por semana. Miren, normalmente Aten- lo estoy dejando abierto como 1 semana y media, ¿ya? Lo que pasa es que ¿por qué los bloqueo? Porque ya después no me meto a revisarlos. Después de cierto tiempo, por ejemplo, si vamos en el foro 5, si me meto a revisar el 1, como que me voy perdiendo. ¿Sí? Probablemente no vuelva atrás, entonces prefiero bloquearlo a tenerlo pendiente ahí. Normalmente van a tener entre 7 y 10 días, incluso hasta 2 semanas lo he dejado abierto algunos. A mí el instituto me pide ir cambiando foros semanalmente. Yo lo voy haciendo, trato de alargarlo un poco porque entiendo, y algunos de ustedes me lo han comentado, que no tienen tan solo el foro de mi ramo, sino que tienen que estar ingresando a foros de los distintos ramos. Yo le estoy ahora poniendo foro al principio, fui un poquito más creativo, incluso con una participación de compañeros. Ahora le estoy poniendo foros que están relacionados con lo que estamos viendo en las clases. Entonces, la vez pasada vimos geotecnia y les pedí que opinaran sobre la importancia de la geotecnia. Probablemente ahora busque algún tema relacionado con los micropilotos y los anclajes para la próxima semana. La idea es que participen con lo que ustedes conocen o alguna inquietud y que alguien que conozca del grupo nos pueda aportar más. Por ejemplo, don Cristian, se me olvidó preguntarle de los anclajes, pero a lo mejor ahí en el foro nos puede ayudar. Y esa es la idea, que haya como una interacción. El foro no es un trabajo, me han llegado al correo como guías de acuerdo al tema planteado en el foro. El foro es más que nada un intercambio de opiniones. Ustedes entran, plantean, se ponen algunas líneas de palabras, digo, aportan con algunas líneas de palabras, digamos, y a una discusión que la idea es que sea amena y ahí yo les voy respondiendo y quizá algún compañero que tenga más experiencia también puede responder. Pero el motivo por el cual bloqueo los foros es porque después no voy a volver a revisarlo. Entonces, si usted no respondió en 1 semana y media, después no voy a volver a revisar el primero cuando hayan pasado 5 semanas. La verdad que no. ¿Para qué le voy a decir que sí si no me va a dar el tiempo? Sí, no, si ahora con las cuarentenas yo creo que todos los vamos a poner al día con todos los foros, así que no hay problema. Pónganle nomás. Ya chicos, cuídense. Ya, Un que abrazo. esté bien. ¿Ya? Que les vaya Ya, muy profe, que bien. esté bien, cuídese. Cuídense que esto los Profe, golpee que lo esté menos bien. posible, muchachos. Y cuídense. Chao, profe, cuídese. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Gracias, profe. profesor. Chao. Dale. Chao a los doctores. Chao, licenciado.